Y nos volvemos a encontrar por aquí, pero esta vez con un tema muy diferente al que traté la última vez. Esta vez viene a colación de un video que vi en el cual un colega conocido está insultando aparentemente a un subordinado dentro de un acto quirúrgico. Como no sé el contexto, no sé lo que sucedió antes o después de esto, no puedo emitir una opinión acerca del hecho en particular. Y por supuesto, estoy subjetivizada porque conozco a la persona. Así que simplemente lo voy a tomar como el punto de inicio porque sentía que debía hablar de esto. Creo que él ya lo ha hablado en algún momento y de hecho he escrito cosas sobre eso, pero ¿por qué no hablarlo de nuevo ante esta noticia que sale por las redes sociales? Y es que en la carrera médica hay una tradición de maltrato hacia el estudiante que está por debajo de ti. Y voy a explicarlo lo más claramente posible y de repente darles algunos ejemplos de lo que puede ser considerado lo que me parece que es maltrato y que se aleja mucho de lo que es el objetivo de una residencia de posgrado, que es darle a ese médico las herramientas, el conocimiento, el manejo, la experiencia para poder convertirse en un especialista de determinada área. De todas maneras, esta es una opinión muy personal. Sé que muchos no la comparten. Dentro del gremio, sobre todo es importante decirlo, dentro del gremio no lo comparten. Lo he discutido y ya les diré cuáles son las respuestas habituales. Pues sí, mm, existe jerarquía según el número de años que tengas de graduado y luego ya cuando entras al posgrado según el año de residencia en el cual estés. Siempre simplificamos diciendo, en vez de decir residente de primer año o residente de segundo, decimos R1, R2, R3. La mayor parte de las especialidades en Venezuela, por ejemplo, son de 3 años, pero algunas son de 2 y, por ejemplo, neurocirugía es de 5. Entonces, el R3 tiene mayor conocimiento, mayor experiencia, eh, va teniendo ciertos, vamos a decir que beneficios desde el punto de vista de horario o del tipo de actividades a las que puede acceder. Obviamente los adjuntos, o sea, los médicos especialistas, ya tienen más confianza en su poder de decisión porque es una persona que han ido educando a través de los años y suele comportarse como el jefe de los residentes que están por debajo de él. Hasta ahí esto suena bastante lógico y le da estructura, le da forma a lo que es el posgrado. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las relaciones entre los R grandes y los R pequeños no están marcadas por el respeto. El hecho de que el R3 tenga más poder de decisión sobre los residentes de segundo o de primer año puede llevarlos a cometer cierto tipo de abusos. ¿A qué me refiero con abusos? Puedo hablar de abusos de tipo verbal, con insultos, vejaciones, humillaciones, llamadas de atención de manera inadecuada en público, entiéndase delante de pacientes, delante de colegas, compañeros, delante de colegas de otras especialidades que se encuentren en ese momento en ese lugar, delante del personal de enfermería u otro personal de parte del equipo de salud e incluso delante de los estudiantes de pregrado. Esto es una cosa sumamente humillante y desagradable. Eso también lo hacen los adjuntos, que no se nos olvide porque eso es un punto importante. El adjunto, que ya es el médico especialista, pues también hace ese tipo de cosas. Algunos son famosos en los hospitales o en los servicios por ser quienes hacen llorar a los residentes o quienes hacen sufrir o te hacen la vida imposible. Eh, Tiene que ver mucho con personalidad, con antecedentes, creencias, por supuesto, con quién es esa persona.
pero tiene que ver también con cómo es el sistema educativo dentro de la medicina. Se dan muchos permisos y se ha convertido en una costumbre y es algo ya como parte de la institución el hecho de que el maltrato está normalizado. Como les dije, yo lo he discutido en más de una ocasión y la respuesta de muchas personas, no, obviamente no son todas, es algo así como, si a mí me lo hicieron, yo también lo voy a hacer. ¿Qué se cree el que no le voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí? Entonces, si a ti te hacen algo que está mal, tú lo sufres, ves que no tiene ningún tipo de objetivo, que no te está ayudando en tu formación, no está ayudando a que mejores la calidad de atención y por ende la manera en que el hospital es percibido, no estás ayudando al paciente porque tus decisiones sean mejores luego de que te humillen o te hagan llorar. Entonces, ¿por qué tú repites eso una vez que tienes poder? Este círculo violento se ve en otros ámbitos, se ve en las familias, por ejemplo. Un padre maltratador cría un hijo que puede que repita ese patrón, a pesar de haberlo sufrido, a pesar de saber en carne propia lo que se siente. Son cosas que son muy complejas y que, bueno, no es motivo del video. Pero sí, la respuesta es algo así como que esa es la manera en que la gente aprende. Eso es como lo hemos hecho desde hace siglos. No entiendo por qué tiene que cambiar. Las cosas son así. Maltratos, maltratos. ¿Cuántos tipos de maltratos? Ah, castigos por cometer errores, por omisiones, sin escuchar razones y evidentemente estoy hablando de errores que tampoco ni comprometieron la vida del paciente, ni tuvieron que ver realmente con el desempeño académico de la persona, sino errores como no he terminado una historia y es la hora de entrega de guardia. Entonces, a veces la potestad que se le da al residente de mayor rango es decidir qué va a pasar contigo y he escuchado cosas. A mí una vez me pasó que, por ejemplo, en una guardia, no recuerdo qué fue lo que hice mal, pero les digo, realmente no era nada interesante, pero me quitaron la hora de descanso y me pusieron a hacerle la historia a un señor que era un señor en situación de calle, que había llegado en ambulancia como a eso de la 1 de la mañana. Creo que fue porque me demoré algo, bueno, no sé, no importa. Lo cierto es que me quitaron mi hora de descanso, me pusieron a trabajar y evidentemente, ¿qué pasa cuando te quitan la hora de descanso? Que además es una burla, porque duermes 3 o 4 horas en una guardia de 24 horas, no compensa. Si es que logras dormir, porque por lo menos yo dormía si acaso la mitad, entre quedarme dormida y tener que despertarme un rato antes para arreglarme otra vez, eso era una pérdida. Pero bueno, lo cierto es que yo no aprendí nada por haberme quedado despierta toda la noche. No creo que haya atendido, de hecho me estaba quedando dormida haciéndole las preguntas al pobre señor. Ese señor tenía la culpa de que yo hubiera cometido un error antes. Él se merecía esa calidad de atención. A mí me parece que eso sea correcto. No me parece tampoco que debamos quitarle las horas de comida. Eso también se hace. Hoy no te dan momento, permiso de ir a almorzar. O no te dan momento de cenar. Eso ¿cómo repercute eso en tu aprendizaje? Eso lo que genera es aversión, cansancio, bajo rendimiento desde el punto de vista de salud, consecuencias todas negativas. Y eso se perpetúa, se perpetúa. Los gritos, las humillaciones, la modificación de horarios.
Por ejemplo, una persona muy cercana que hizo traumatología tenía que estar a las 3 de la mañana en el hospital. 3 de la mañana. Porque a las 7 los adjuntos, o sea, los médicos especialistas pasaban revista. Entonces ellos tenían desde las 3 de la mañana para preparar la revista para que a las 7 todo estuviera listo. Esto es una cosa que, de nuevo, ¿a quién beneficia? Beneficia al paciente que se está recuperando y no puede dormir ni siquiera las 8 horas o 7 horas que debería dormir. No creo. Beneficia al residente que tampoco está durmiendo porque obviamente llegas a las 3 de la mañana, pero salías a las 8 de la noche y tenés que llegar a estudiar. Entonces, beneficia esa privación de sueño a la salud y al desempeño del residente. No. Beneficia a los pacientes que el médico que los trate no haya dormido, que además esté sometido a la presión de estar a determinada hora, tener un corto tiempo para preparar algo y luego en la revista ser regañado, humillado, gritado por el superior. Eso realmente no hace que tratemos mejor al paciente. En muchos casos, incluso las personas pueden estar tan disgustadas que maltratan al paciente. Y es que todos somos humanos y en algún punto flejamos y en algún punto no logramos gestionar nuestras emociones de manera adecuada. Si a esto le sumas que estás haciendo guardias en las que no estás durmiendo lo suficiente o te quitaron la hora de dormir, que no estás comiendo a las horas o te quitaron la hora de comer, que tienes que llegar al hospital mucho antes de lo que es el amanecer, que durante la revista obviamente te hacen preguntas, te hacen estar en un estado de gran tensión y puede sucederse un episodio de humillación y de maltrato. Entonces, ¿cuál es el objetivo? A veces parece como que el objetivo es vengarse. Vengarse de lo que nos hicieron antes. De nuevo, la vuelta a mí me lo hicieron, yo lo hago. Yo una vez escuché a un R1 al que le hacían muchas de estas cosas, muchas cosas feas. Lo insultaban, le gritaban, lo dejaban hasta muy tarde, le ponían más pacientes de lo que les correspondía y realmente abusaban mucho de él. A mí me daba un poco, bueno, me conmovía porque me parecía incorrecto y ese tipo de métodos conmigo funcionan justo de la manera opuesta. Si me tratas así, me maltratas, me gritas, me humillas y me haces sentir poca cosa, pues no rindo, no aprendo. Me desaliento, me desanimo. Entonces, luego le escuché decir una vez que cuando él llegara a ser R3, sus R1 la iban a pagar. ¿Cómo van a pagar los R1 que no tienen nada que ver con lo que te hizo tu R3? ¿En qué cabeza cabe? ¿Qué lógica es esa? Me voy a desquitar con unos inocentes que no tienen la culpa de esto que está pasando cuando pueda. Cuando yo tenga poder, los voy a destruir como me destruyeron. En todo caso, ataca a quien fue tu victimario, persigue al que te humilló, vuélvete tan bueno que se sientan mal ellos porque tú pudiste contra todas las adversidades, pero vas a atacar a alguien que está por debajo de ti, sabiendo el daño que eso hace. Insólito, insólito. De nuevo, no tiene sentido y lo peor es que lo hemos normalizado y te lo dicen como que bueno, así es la vida, esa es la vida del R1. Como que estás después del perro del hospital estás tú. Aparte de que tienes que cubrir trabajo de muchas áreas, concretar cualquier cantidad de cosas que no tienen que ver contigo, traslados en ambulancia, llamar para pedir cita en X sitio,
ayudar a los familiares a conseguir los medicamentos, a veces pagar estudios o medicamentos tú, lidiar con las personalidades, humores y problemas de cada uno de los adjuntos que es. Todos se las traen porque todo el mundo vive en ese mismo ambiente de ansiedad y de angustia y uy, de rivalidad también. Entonces, haces un poquito de camillero, haces un poquito de enfermero, haces un poquito bueno, darle consuelo a los familiares, haces un poquito de docente porque si eres R3 pues tienes que enseñarle cosas al R2, al R1 del interno y así. Y en algún punto pues flejas, en algún punto estallas, en algún momento pierdes el control y haces sentir mal al que está debajo de ti. Pero yo realmente no critico eso porque yo recuerdo una vez en particular que es algo que no lo puedo olvidar. Y fue que le grité a mis externos. Los externos son los estudiantes de quinto año. Creo que ya lo he contado porque es que realmente es algo que me marcó. Ese día yo perdí el control porque, bueno, aparte de estar llevando la sala, tenía problemas con mis adjuntos, el jefe de servicio. Bueno, me había enfermado, me habían quitado las vacaciones, o sea que estaba bien agotada. Y además amenazaban con que no me iba a graduar por esos días que había tenido de permiso por la enfermedad. Y bueno, nos reunimos a discutir los casos y los chicos de medicina pues estaban con sus celulares. Estaban cansados, eran las 3, 4 de la tarde, no recuerdo qué día. De verdad que nadie quería estar ahí sentado discutiendo cómo presentar un caso para la revista para que los adjuntos pues vieran que lo estaban haciendo bien los chicos de pregrado. Pero llegó un punto en que no pude soportar más ver a una de ellas mandando textos sin parar y sin escuchar nada de lo que yo estaba diciendo, y a los otros bostezando, volteando para los lados, y les dije, miren, ¿saben qué? O sea, yo tampoco quiero estar aquí, yo hoy no me siento bien, me están haciendo perder el tiempo, ustedes están perdiendo el tiempo, de verdad que así no podemos, tal, 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 tal. Y es como uno de los grandes, uno de los momentos más bajos, por decirlo así, desde el punto de vista moral que sentí en el posgrado. Porque yo no debí actuar así. Yo no debí decirles eso de la manera en que se los dije. No hubo groserías, no hubo vulgaridades, porque eso normalmente no sucede. Pero sí les levanté la voz y sí los hice sentir mal. Y sí paramos la actividad académica porque no pude hacerla. No pude hacerla y era mi deber hacerla. Pero por eso insisto, somos humanos, cometemos errores. Esto pasó hace, 11 años. Todavía lo recuerdo. Lo recuerdo claro, claro, claro. Y más porque ese tipo de cosas, si me pasaran a mí como externa, me marcarían. Entonces, no. Entiendo que de vez en cuando nos pueda pasar. Estamos trasnochados, cansados, angustiados, mal comidos y mal viviendo también en la residencia. Y a veces estallamos. Pero esto que sea algo ya casi premeditado, que se sientan a ver, ¿qué nuevo castigo le voy a poner? ¿Qué nueva restricción? ¿Cómo hago para molestar a mi subordinado? Eso no tiene caso, eso no tiene sentido, eso es otro tipo de cosa. Eh, esto de, por ejemplo, yo tenía una prohibición cuando era residente de medicina de primer año. Mi R3 me prohibió ir a una de las salas de hospitalización que quedaba enfrente y que era de nuestro mismo servicio. Éramos todos compañeros del mismo servicio. Pues yo tenía prohibido ir ahí. Y tenía prohibido hablar en particular con 2 personas que estaban allí. Y como esas muchas cosas.
le prohibió a los a los estudiantes ayudarme con la historia. Los estudiantes en mi hospital nos ayudaban mucho con las historias en cuanto a arreglarlas, porque cuando los pacientes tenían mucho tiempo hospitalizados, tenían muchos resultados de laboratorio. Y una manera de hacerlo más organizado y más compacto era recortándolos y pegarlos de cierta manera. Eso era una de las tareas que tenían los externos, que eran los chicos de quinto año de pregrado. Bueno, pues no. A mí me dijeron que yo no tenía derecho a eso. A todos los compañeros R1 de otros servicios, sí. Pero a mí, no. Los externos no podían tocar mis historias, estaba prohibido. Y así sucesivamente. Muchas cosas ilógicas y que de nuevo no me estaban enseñando mucho. Con prohibirme cruzar a la otra sala a hablar con otras personas, no entiendo. Y de hecho era una cuestión como que personal que había entre esta persona y los otros, con el hecho de prohibirme que me ayudaran a recortar y pegar los laboratorios, pues lo que hacían era que yo saliera mucho más tarde, pero eso no contribuía con que académicamente yo rindiera más. De hecho, me quedaba menos tiempo para estudiar y se me complicaba más la vida, pero bueno, cosas. Mantener a la gente fuera de su horario hasta bien tarde. No te vas hasta que se vaya tu superior. Y si tu superior no se quiere ir y simplemente quedarse sentado en el escritorio sin hacer nada, no te puedes ir. Yo intenté por todos los medios no hacerle esto a las personas que estaban por debajo de mí. Y creo haber tenido éxito porque hasta ahora tenemos muy buena relación. Pero, como dicen, una sola golondrina no hace verano. O yo aporto un granito de arena. Y de nuevo, no es porque sea la Madre Teresa de Calcuta, sino porque lo viví en carne propia y me hizo daño. Y no lo quise repetir. No quise hacerle sentir esto que sentí y las cosas que me pasaron a otra persona. Pero no es lo común. Lo común es el maltrato. Lo común es la humillación, el grito, las amenazas. A una de mis residentes, ya cuando era adjunta en psiquiatría, de hecho, recibió amenazas verbales por parte de uno de los directivos del hospital. La amenazó con golpearla si se presentaba nuevamente en el hospital, porque hizo unas declaraciones en un medio de comunicación diciendo las realidades, que en el hospital no había material para limpiar, que en el hospital no había papelería, que en el hospital ciertas cosas no funcionaban, nada que no estuviera a la vista. Pero bueno, la echaron del posgrado y no solamente eso, la amenazaron con que si volvía a entrar personalmente ese individuo que era de la directiva, la iba a golpear. De paso, ¿no? Hombre a una mujer, que sabemos que hay diferencias en fuerza física y es aún más bajo ofrecer golpes a alguien que pueda estar en una situación en la que no se pueda defender. Obviamente eso dejó muchísimas secuelas en esta persona y vivió unos tiempos muy duros. Casi pierde el posgrado y afortunadamente luego lo logró recanalizar a través de otra sede y bueno, hoy en día pues ejerce lo que siempre ha querido ejercer, que es psiquiatría, pero el maltrato sigue. Muchas situaciones se denuncian. Muchas veces no pasa nada. De hecho, la mayor parte de las veces no pasa nada. Y como no pasa nada, esto continúa. Todo tipo de cosas. Es lamentable, pero es así. Esto no es una defensa de lo que sucede en el video. De nuevo, el video
es una situación desagradable, lamentable y hasta vergonzosa, pues desde el punto de vista de ser todos colegas. No debería pasar. No conozco qué pasaba allí y ya. Pero sí conozco lo que pasa en los hospitales. Sí conozco lo que pasa en los posgrados y esto no es un hecho aislado. Lo raro es cuando no sucede. Así que hoy en De Salud Mental hablamos de el maltrato dentro de la carrera de medicina, específicamente dentro de las residencias médicas. Las consecuencias son múltiples, desde el desarrollo de trastornos de ansiedad, depresión, obviamente la afectación de tu autoestima, de tu autoconcepto, afectación en tu desempeño y en tu capacidad para aprender y adquirir habilidades. Esto tiene también que ver con deterioro de la capacidad de respuesta ante los problemas del paciente. El paciente al final se ve afectado por todo esto. Porque pongan al residente castigado a hacerle X cosa y el residente esté molesto y de pronto no tenga tanta suavidad haciendo un procedimiento, o porque tenga mala cara y el paciente se siente incómodo porque no es su culpa. Creo que estamos perdiendo el foco. Perdemos el foco debe estar en el paciente y en el médico que se está formando, en que se forme adecuadamente, que aprenda lo que debe aprender, que no copie este tipo de comportamientos que no llevan a ninguna parte. Perdemos el foco y lamentablemente pasan los años y sigue. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero lo que sí sé es que deberíamos levantar la voz todos y en lugar de repetir, hacer el cambio. Todos podemos hacer el cambio porque los que una vez son residentes en algún punto van a ser adjuntos y muchos de esos adjuntos en algún punto van a ser jefes de servicio, directores de hospital, directores de escuela, coordinadores de posgrado. O sea que en algún punto van a tener verdadero poder para poner normativas y, si se quiere, pues castigos a quien incurra en violencia, en maltrato, en ese tipo de conductas que no son algo que debe ocurrir dentro de un contexto académico laboral. Esta es mi opinión. Los escucho, bueno, los leo en comentarios. ¿Les ha pasado? ¿Les sucedió? Afortunadamente en psiquiatría nunca me pasó. Nunca. Pero fíjense, le pasó a otra persona. Y yo tampoco pude hacer nada por evitarlo. Justo pasó después de que me fui. Y además, yo también me fui de ahí porque casi me fueron. Yo me fui de vacaciones. Cuando regresé me habían quitado el cargo. O sea que no había mucha esperanza allí. Pero bueno, asuntos políticos de nuestro hermoso país. Porque no debes decir. Hay una prohibición implícita en decir las cosas que no funcionan. Pero bueno, seguiremos trabajando cada quien desde su rinconcito, poquito a poquito, para cambiar las cosas, porque sí se pueden cambiar. Sí se pueden cambiar. Lo que tenemos que hacer es unirnos, trabajar en conjunto para mejorar, para normalizar lo que no debe ser normalizado, para repetir lo que no tiene sentido. Eso fue de salud mental hoy. Reflexivo y médico. La próxima hablaremos probablemente de trastornos del neurodesarrollo. Otro tema completamente diferente. Me despido.